Hace algún tiempo, estaba entre la espada y la pared. Había perdido mi trabajo después de que nuestros proveedores subieran mucho los precios, así que despidieron a mucha gente de la planta baja. Es extraño cómo esos recortes nunca parecen afectar a los de los pisos superiores. Buscaba algo nuevo con poca antelación. Tenía facturas médicas que pagar, un hombro en mal estado, y no era muy tiquismiquis en cuanto a de dónde venía el dinero. Hice algunos trabajos de reparación no muy legales para gente con la que solía trabajar e intenté que mis ahorros duraran un poco más con inversiones de alto riesgo, pero necesitaba una inyección de efectivo, y la necesitaba rápido. Navegando por tablones de anuncios, online y de otro tipo, me topé con un tipo que necesitaba ayuda. Necesitaba un par de manos extra para revisar unas películas. No era muy específico, así que supuse que quería convertir algunas cintas VHS a digital o algo así. El anuncio decía que no se requería experiencia previa y que llevaría días, quizás semanas. Parecía bastante fácil, y ofrecía un pago significativo. Me encontré con el tipo en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Era difícil no verlo. Medía casi 2,5 metros y tenía ese pelo oscuro como impregnado de aceite de oliva, construido como un maldito tanque. Incluso sentado, se notaba que este tipo era un monstruo. Se acercó a mí y le ofrecí un apretón de manos. No pareció saber cómo reaccionar. Tardó un par de segundos en devolvérmelo. Cuando finalmente habló, tenía la voz de un fumador empedernido, como si siempre estuviera al borde de la tos. ¿Has venido para ayudar con la película?, preguntó. Me parece dinero fácil, dije. ¿A dónde vamos? No está lejos. Conduce tú. Se subió a mi coche pero no se puso el cinturón. Yo me abroché y le indiqué con la cabeza que hiciera lo mismo. Tardó un par de segundos, pero lo entendió. ¿Tienes nombre?, pregunté. No me gusta llamarte, grandullón. Herman. Herman será. Yo también me presenté. Se quitó un insecto que le subía por el brazo y nos pusimos en camino. No fue una primera impresión genial, pero no puedo decir que no fuera memorable. Tenía razón en que no estaba tan lejos. 2 giros por un camino de tierra lleno de baches, luego aparcar junto a una valla de eslabones cerrada. Desde allí tuvimos que caminar. Tardamos unos 10 minutos. Terminamos cerca de un viejo edificio de oficinas en lo que parecía un desguace abandonado. El lugar estaba casi vacío, probablemente abandonado durante años, pero aún tenía electricidad. Llevaba viviendo en la zona unos años y nunca había imaginado que esto pudiera estar aquí. Era el tipo de lugar del que solo un crío de la zona, correteando por el bosque, podría tener constancia. Herman me abrió la puerta y me mostró el interior. No estaba tan mal. Parecía que llevaba un tiempo viviendo allí, usando una cocina portátil para calentar tiras de carne de ardile y judías. Aún así, no era tan desagradable como uno podría imaginar. No podía llevar mucho tiempo allí. Antes de seguir adelante, me volví hacia él. Tengo que decirte, Herman, que este no es el tipo de ambiente en el que pensaba que trabajaríamos. Lo es. Todo este montaje no grita exactamente entusiasta cinematográfico adinerado. Así que supongo que hay algo que no me estás contando. Me lanzó una mirada cansada. Se notaba que no dormía mucho. ¿Y bien? ¿Qué pasa aquí, Meta, María, el algo literal? ¿En qué andas metido? Él necesita estar lejos de la gente. ¿Él? ¿Quién es él? Herman dudó, luego asintió para que lo siguiera. Al otro lado del edificio, había un dormitorio improvisado. 2 colchones apoyados en palés de madera. Había un hombre tumbado, rodeado de esponjas, cuencos de agua y tarros de comida para bebés. Mucho puré de manzana. Herman me impidió acercarme demasiado. Él necesita ayuda, dijo Herman. Así que le ayudamos. El tipo ni siquiera parecía tan mayor. 40 años, como mucho. Pelo castaño, ojos grises. Una nariz cuadrada y la cara recién afeitada. No estaba durmiendo, y no les prestaba atención. Solo miraba al techo. Yo me ocupo de él, continuó Herman. Y necesito más ayuda. Si quieres que le cambie los pañales, eso costará extra. No es por lo que he venido. Tú encuentra la película. Yo me ocupo de Emmett. Emmett, bonito nombre. Herman asintió ante eso, sin una pizca de sonrisa o sarcasmo. Simplemente sintió. Sí, bonito nombre. La última habitación del edificio debió de ser una sala de recreo en su día. La habían vaciado para hacer sitio a un par de sillas, un proyector de cine y una pantalla blanca. El resto de la pared del fondo eran solo cajas. Hablamos de cajas apiladas del suelo al techo, caja tras caja tras caja, todas marcadas con etiquetas de varios estudios de cine. Algunos aún existen, pero los logotipos parecen diferentes.
Todo el lugar olía a productos químicos viejos, como a aceite, plástico y almidón. Herman explicó el montaje. Había conseguido un montón de carretes de película, Moustri de 35 milímetros, de los años 70. No quería convertirlos a digital ni editarlos de ninguna manera, necesitaba ayuda para revisarlos y encontrar una película en concreto. Cuando le pregunté de qué trataba, no fue muy útil. Es incómoda, dijo. La reconocerás cuando la veas. Estamos hablando de algo ilegal, algo que no debería ver. Ilegal, no, aclaró, pero algo que no deberías ver. Al parecer, él mismo no la había visto, así que no había forma de describirla, pero sabía que había una copia en alguna parte de estas cajas y que yo sabría cuál era cuando la viera. No hacía falta revisar un carrete entero, lo sabría si era el correcto. Tardé un rato en poner el proyector en marcha. Había electricidad, claro, pero hay que enhebrar la película de una manera y orden particulares. Consulté un par de sitios online y logré entenderlo. No tardé mucho en pasar de un carrete a otro, revisando un par de minutos cada vez antes de pasar al siguiente. Herman no me lo había pedido, pero tomé algunas notas de cada carrete para asegurarme de catalogar qué era qué. Así no habría dudas sobre cuánto trabajo había hecho. La mayoría era algún tipo de metraje B, escenas descartadas de películas desconocidas o nunca estrenadas, un par de escenas de diálogo de lo que parecía un thriller, un par de entrevistas, metraje ambiental, escenas de varios deportes, incluso un par de vídeos caseros. Estoy bastante seguro de haber visto a Ronald Reagan en uno de ellos. Al final del primer día, había revisado quizás hora y media de metraje en total, quizás 2. La mayor parte del tiempo se fue en cambiar los carretes. Juzgando por el número de cajas que había y la cantidad de película que tenía cada carrete, calculé que Herman había conseguido al menos 2.414 kilómetros de película, 1.500 millas. No tengo ni idea de cómo lo hizo, pero lo hizo. Al final del día, me entregó mi primer pago en efectivo. No me pidió que volviera a una hora en concreto, solo que terminara el trabajo. Todavía no estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero era dinero fácil. Aquel día volví a casa con el bolsillo lleno, dejando una lista de notas para que Herman las revisara, pero no lo hizo. Pasó la mayor parte del tiempo cuidando al hombre de la cama. Esa noche, al volver a casa, no pude evitar preguntarme en qué me estaba metiendo. No me engañaba, había algo no del todo legal en todo esto. No te mudas a un agujero medio abandonado solo por privacidad. Lo haces porque tienes algo, o a alguien, que esconder. Pero por ahora, pagaban las facturas. Pero estaba claro que tenía que mantener los ojos abiertos. Pensé que podría ser buena idea llevar algo para protegerme. No tenía pistola, pero tenía esta navaja de muelle de mis días de reparaciones domésticas. La cosa no parecía un cuchillo, pero podía hacer mucho daño. Si algún día me enfrentaba a un monstruo como Herman, prefería no hacerlo con las manos vacías. Volví durante un par de días, siguiendo la misma rutina. Revisar un carrete, tomar una nota, avanzar un poco, revisar otra vez, pasar al siguiente, una y otra vez. Me empezó a doler el hombro derecho por el minucioso trabajo de desenrollar y enhebrar la película en el proyector. En realidad es un buen ejercicio, esos rollos son más pesados de lo que parecen, pero también era un recordatorio de que tenía facturas que pagar. Herman estaba fuera la mayor parte del día haciendo recados. Volvía con aspecto de haber estado nadando, trayendo algo cada vez, a veces comida, a veces suministros, a veces dinero. Una vez volvió con una caja de ropa para que Emmett se probara. Realmente era una especie de sudode para él. Vaciar su orinal, lavarlo, cambiarle la ropa. Lo sacaba de la cama y lo sentaba en la silla de ruedas mientras cambiaba la ropa de cama. A veces salían a pasear, ninguno de los dos decía ni hacía nada. Mientras tanto, los carretes seguían girando. En un momento dado encontré un carrete extraño. No estaba seguro de si era el correcto, pero pensé que no pasaba nada por consultárselo a Herman. Era un clip amateur de una mujer con un vestido azul de verano. Claramente era algo entre bastidores, se notaba que era un plató de cine. Sonreía a la cámara, ensayando algunas líneas. Luego, tras un corte rápido, estaba fuera. Su expresión había cambiado y se volvió hacia la cámara. Me hizo parar y revisar la configuración. Verás, pensaba que esas viejas bobinas de 35 milímetros no tenían sonido, pero resulta que sí. Me costó un poco averiguar qué botón pulsar, pero una vez que lo hice, pude oír lo que decía. Estaba de pie bajo el sol, sosteniendo un papel. Luego miró directamente a la cámara. Guarda la película, dijo.
Por favor, guárdala y no vuelvas. Una voz joven a través de un viejo altavoz. La reproduje 2 veces más, oyéndola, pero había algo en sus ojos. Algo cambiaba con cada reproducción, como si su mirada se volviera más intensa. Guarda la película, se repetía. Por favor, guárdala y no vuelvas. Por favor. Ese último, por favor, ¿lo había dicho antes? No estaba seguro. Apagué el proyector, tomé una nota y me levanté a buscar a Herman. Para cuando llegué a la puerta, oí algo. Una ráfaga de estática. Por favor. Al final se lo enseñé a Herman. Mientras lo hacía, no podía evitar sentirme culpable. Era solo un carrete de película, pero sentía que estaba hiriendo a alguien, como si estuviera a punto de cometer algún pecado capital. Herman miró el carrete con gran interés. La mujer repetía sus líneas, balanceándose al sol con su vestido azul de verano. Hizo la misma súplica, en el mismo tono, pero algo se sentía diferente, menos sincero, quizás. Intenté mirar a Herman en lugar de al carrete, pero no había nada que ver. Estaba impasible, y no parecía importarle su muestra emocional. Cuando el carrete terminó, se levantó. La actriz correcta, la película equivocada. Me entregó el pago del día en billetes mezclados y arrugados, y me pidió que volviera por la mañana. Mientras se alejaba, le susurró algo al hombre de la silla de ruedas. Y por primera vez, el hombre se movió, no mucho, solo una inclinación de cabeza, mientras sus ojos miraban hacia mí. Y no sé cómo lo sé, pero sonrió. No podía, pero sé que lo hizo, lo sentí. Esa noche, no dormí tanto como perdí el conocimiento, probablemente el sueño más profundo que he tenido. Me imaginé en ese plató de cine, en el ajetreo de los 70, los vaqueros, las camisas, el pelo. Alguien poniendo Kiss en la cafetería. Había una casa vieja junto a la costa, hombres enfadados con camisas blancas y fuego, y esa mujer con el vestido azul de verano. Al final de la noche, soñé que se me acercaba. Ponía ambas manos en mi cara, mirándome a los ojos. Sus dedos eran tan fríos y delgados. Y cuando abrió la boca para hablar, la mandíbula siguió extendiéndose, despegándose de su rostro mientras un cráneo pálido y sangriento se exponía ante mí. Por favor, una voz que sangraba a través de una electrónica moribunda. Me desperté empapado en sudor frío. Me cubrí la cara con las manos, intentando calentar mis doloridas mejillas. Tardé un rato en notar que tenía un nuevo mensaje de texto de Herman. Me pedía que llevara algo de ropa de sobra, lo que pudiera encontrar. Tenía una caja con las cosas viejas de mi tía. Había fallecido el año pasado, y no tuve el valor de tirarlas. No era mucho, pero pensé que podía darle un buen uso. Llevé la caja conmigo y pensé que mejor terminar el día de una vez. Había nubes oscuras en el horizonte mientras el sol luchaba por filtrarse entre la lluvia. Iba a ser un fastidio tomar ese camino de tierra de vuelta a casa esa noche. Incluso en un buen día, mis neumáticos luchaban por llegar hasta la valla, así que si todo se convertía en un infierno lodoso, sería una pesadilla. Pesadilla. Solo hizo falta la palabra para que viera ese rostro suplicante en el fondo de mi mente, no como un recuerdo, mas como si oyeras algo a lo lejos, como cuando alguien dice tu nombre en una multitud y te paras a escuchar. Me dirigí al lugar y le entregué la caja a Herman. La guardó con un gesto de agradecimiento. Tengo un buen presentimiento sobre hoy, dije. Creo que lo conseguiremos. No era mucho de charla. Asintió y volvió al lado del hombre postrado en la cama. No había mucho más que decir, así que me puse a trabajar. Encontré un par de carretes más de lo que parecía la misma productora. Reconocí algunos elementos del decorado y un par de personas. Aunque no vi a la mujer del vestido azul, había un par de lugares que me resultaban familiares, pero no sabía de dónde. Una casa vieja junto a la costa, una cueva profunda, un incendio. Sentí como si ya hubiera visto algo así. Entonces, allí estaba ella. Era un carrete más corto, simplemente marcado como Down, amanecer. Ya no llevaba su vestido azul de verano, debían de haberla filmado antes. Solo llevaba una camisa de colores y un bonito par de vaqueros. Hola, cantó. Soy Down, oh señorita Andersen si eres educado. Mido 1,62 m, peso 51 kilogramos, y soy una auténtica encantadora. Puse los ojos en blanco un poco mientras ella giraba. Parecía una cinta de casting, por lo visto. Me recosté en el asiento, y ella relajó un poco los hombros. Dejó el papel con un suspiro, dejando que su rostro descansara. ¿Necesitas que haga el monólogo otra vez? Hubo un ruido fuera de cámara. Se oyó una discusión. Mientras tanto, la película seguía rodando, centrada en Dawn. Cruzó las manos, mirando a la cámara.
Saludó con la mano un poco mientras esperaba a que los dos hombres al fondo terminaran de hablar. Hola, tú, dijo. Hola, respondí. No fue una decisión consciente. Simplemente tenía ese tipo de rostro al que quieres saludar. ¿No te vi el otro día?, preguntó. ¿Sigues ahí? No respondí. Solo observé cómo su semblante alegre se desvanecía. La charla de fondo había desaparecido, dejando solo a ella y a la cámara. Movió la cabeza con mucho cuidado. Y cuando habló, la cámara apenas lo captó. Por favor, no hagas esto. El carrete hizo clic, devolviéndome a la realidad. Sentí como si despertara por segunda vez. Mi corazón latía con fuerza, haciéndome jadear por aire. Me levanté de la silla para caminar un poco y notar a Herman de pie junto a la puerta. La persona correcta, la película equivocada. Así que es algo sobre esta mujer. ¿Es eso lo que busco? Sí, mira, no es que me queje, pero si ya sabes lo que buscas, ¿para qué me necesitas? No pareces tener prisa por irte de aquí. No dijo nada. En su lugar, dejó caer la caja que yo había traído. He tomado algunas cosas. Puso un par de billetes extra en la caja, casi doblando lo que me debía por el día. El tipo no parecía tener ningún concepto del valor del dinero. ¿Y de dónde demonios lo sacaba? Pero miré esa pantalla blanca, y parte de mí quería reproducir el carrete otra vez. Se vería diferente esta vez. Diría algo más, pero no, seguí adelante. Cuando empezó a llover, decidí echar unas horas extra mientras pasaba. Me quedé un poco más y pude ver a Herman después del horario laboral, cómo alimentaba a Enid con puré de manzana, limpiándole la comisura de los labios. Esa noche se saltaron el paseo y se conformaron con que Herman leyera en silencio a su lado. Un libro viejo, encuadernado en cuero. Busqué entre las cajas para ver si encontraba algún otro carrete marcado con Dawn o Andersen. Algo relacionado con la mujer del vestido de verano. Me llevó un rato, pero había uno más. Estaba marcado con su nombre y la palabra talent, con un rotulador grueso. Coloqué el carrete, comprobé el sonido y lo puse en marcha. Esta vez estaba en un escenario, jadeando por aire. ¿Había hecho algo, quizás un baile? Movía los brazos rítmicamente, como si la música acabara de parar. Muy bien, Dawn, dijo un hombre fuera de cámara. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Anton. Miró hacia la cámara, solo por un instante, pero no era como si mirara a la cámara, me estaba mirando a mí, como notando a alguien que conoces en un público. ¿Te importaría describirle a mi coescritor por qué, exactamente, estás interesada en protagonizar esta producción? Preguntó el hombre. Creo que La Reina de las Arenas Negras es una historia fascinante, dijo. Nunca había oído hablar de ella antes, pero una vez que la leí fue tan intensa. Es como si el autor me conociera. ¿Resonó contigo? ¿Cómo? Quería ser la reina. Sonrió. ¿Qué chica no? No pude evitar notar que tenía un leve acento tejano. No era obvio, pero se notaba cuando se emocionaba. Creo que estaba montando un poco de espectáculo, pero realmente había emoción allí. Me parece justo, dijo el hombre. He visto todo lo que necesitaba ver. Tienes el papel. Serás la reina. Ella rió, giró y aplaudió. Los hombres se excusaron, dejándola un rato en el escenario. Mientras asimilaba la noticia, se quedó abrazándose los hombros, con aspecto de frío, y el carrete siguió avanzando. Los pasos desaparecieron en el fondo, dejándola sola bajo el foco. Durante unos minutos, solo estábamos ella y yo. Entonces, miró a la cámara. Disculpe, dijo. Hace un poco de frío. ¿Tiene algo que pueda prestarme? Esperé a que alguien respondiera, pero nadie lo hizo. Alto a la cámara. Hola, cantó. ¿Está ahí? Yo. Sí, tú, dijo. No veo a nadie más por aquí. ¿No me estás oyendo? No puedes estarlo. Claro que sí. De acuerdo, dije. Si me estás escuchando, dime. Clinton fue presidente. Pensé que solo estaba hablando con una grabación, pero ella lo hizo parecer tan natural. Pero esto sería lo único que no podría decir. Después de todo, fue filmado en los 70. Clinton no era presidente entonces. De acuerdo, me pillaste, frío. Me pillaste ahí. El carrete hizo clic y terminó. Asentí y me levanté. Había estado sentado mucho tiempo, así que estiré las piernas. Fui a ver a Herman, cuando sentí algo en la habitación. El vello de mi brazo se erizó mientras un escalofrío recorría mi nuca. Un clic sonó cuando el carrete comenzó a girar de nuevo. Lo siento, dijo. Si me consigues algo para el frío, diré lo que sea. Me volví hacia la pantalla. Allí estaba ella, más cerca de la cámara ahora, mientras los fotogramas pasaban. Me agaché y cogí lo primero que pude encontrar de la caja de ropa de mi tía, un caftán azul, un poco peculiar,
pero era algo. ¿Te vale esto? Pregunté. Claro, dijo. Me gusta el color. Me acerqué a la pantalla, aferrando la tela como si fuera un salvavidas. La electricidad en el aire me hizo llorar los ojos. Me acerqué más, tendiendo el caftán como si le diera un trozo de carne a un tigre. Se volvió tan brillante que tuve que cerrar los ojos, e incluso entonces, su silueta se quemó en mis retinas, proyectando una figura pálida y marrón en la oscuridad tras mis párpados. Algo se aligeró de mi mano cuando un dedo frío tocó la mía. Gracias, dijo una voz calmada desde un altavoz que luchaba por funcionar. Pero me muero por saber. Retrocedí, me cubrí la cara y miré hacia arriba. A través de mis ojos llorosos, vi a la mujer envolverse en algo azul, y a pesar de los colores vagos y las luces titubeantes, pude verla sonreír. ¿Quién es ese tal Clinton? Esta vez, el carrete no terminó, se rompió. El rollo se partió en dos, y las diapositivas se desmoronaron dentro de la máquina con un chirrido metálico. Había humo, y pude ver una de las luces laterales volviéndose de un rojo claro. Desconecté el enchufe y me apresuré a salvar el carrete, pero apenas podía tocarlo sin quemarme los dedos. Segundos después, Herman irrumpió en la habitación. Se apresuró hacia el proyector, apartándome. Lo hizo casualmente, pero es como si no conociera su propia fuerza, casi me tira al suelo. Revisó el carrete y la tapa, sacó lo que quedaba de la película y la tiró al suelo. Sigue, dijo mientras limpiaba el carrete. Encuéntrala a ella. ¿Para qué? Pregunté. ¿Qué vas a hacer? No es asunto tuyo. Es asunto mío, argumenté. Nunca he visto nada igual, nunca. Quiero saber qué demonios estamos haciendo. No. Vuelve al trabajo. No voy a. Me dirigí a la puerta, pero él me bloqueó. Saqué mi cuchillo, no iba a arriesgarme. El problema con un tipo como Herman es que no puedes hacer nada para superar su alcance. Se acercó a mí, tan tranquilo, mientras yo lo apuñalaba frenéticamente. Sacó un trozo grueso de alambre metálico del bolsillo y se lo enrolló en la mano como si fuera una cinta de boxeo. En el momento en que estuvo lo suficientemente cerca como para que le hiciera un corte, me abalancé, pero él retrocedió, y al momento siguiente, un dolor agudo estalló en el lado de mi cara. En algún momento, había cogido un carrete de película y me lo había estampado en la cabeza. Estaba tan sorprendido que perdí todo el impulso. En el siguiente respiro, tenía una mano en mi muñeca y otra en mi garganta. Me tiró al suelo con una fuerza que me hizo crujir el cuello. Mi mundo se volvió negro por un segundo mientras me faltaba el aire. Terminamos esto esta noche en Tijo. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Sí sé. ¿Por qué demonios estoy aquí siquiera? Porque ella me tiene miedo a mí. Cogió mi cuchillo, lo cerró y se lo metió en el bolsillo. Cogió mi teléfono, mi cartera, todo. Y cuando finalmente me soltó, dejó muy claro que no me dejaría salir de la habitación hasta que todo estuviera dicho y hecho. Busqué más carretes con el nombre de Dawn, pero no encontré ninguno. Revisé 6 cajas, solo leyendo los nombres en el lateral. Herman pensó que estaba demorando y me hizo decirlos en voz alta. Carrete de prueba 5. Captura acantilado, 6 a 8. Ambiente carretera. Narración. Captura escénica. Escena de cafetería. Cobertura de diálogo. Y luego, en el fondo mismo, encajado entre 2 carretes mucho más grandes, el fin de la eternidad, de End of Eternity. Eso destacaba. Lo levanté y se lo mostré a Herman. Él fue a revisar la funda. Oh no, dijo. Emmett quiere ver esto. ¿Y si no lo hago? Entonces te mato y busco a otro. Apretó el puño, enfatizando el alambre enrollado alrededor de su mano. No estaba bromeando. Bien, entonces terminamos. Entonces terminamos. Se volvió y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. La lluvia se intensificó, golpeando contra el techo de metal. Lo que pensé que sería un chubasco pasajero se había convertido en una tormenta persistente. Los árboles se balanceaban fuera, rozando el lateral del edificio como un gato intentando entrar. Pequeños golpes contra la ventana cuando alguna gota de lluvia se desviaba. Tenía que intentar algo. No sabía qué iba a pasar, pero fuera lo que fuera, no quería que pasara. Había un hoyo en el estómago que no podía explicar. Así que cogí una de las sillas, la apoyé contra el pomo de la puerta y puse la película. Quizás podría adelantarme a lo que fuera a pasar. Volví a encender el proyector. Era el mismo inicio del carrete. La película parecía diferente a las otras, más clara. El color negro no era solo negro, era la ausencia de color. Había una escena de apertura con Dawn caminando por un acantilado. Llevaba un caftán azul, el caftán azul de mi tía. Corrí hacia la pantalla, sintiendo la electricidad crepitando en mis oídos. Era ensordecedor,
pero no me importaba. No sé qué es esto, pero él viene, dije. No sé qué van a hacer. Ella volvió su atención hacia la cámara y parpadeó, como si pudiera oír el pánico en mi voz. Habló con un ligero retraso. Sal de ahí, dijo el altavoz del proyector. Corre, no puedo, estoy atrapado. Este tipo es un monstruo, lo sé. Miró hacia un lado, luego de nuevo a la cámara. Estaba dividida. Entonces, tendió una mano, atravesó la pantalla, alcanzándome en una luz brillante. La tomé. No estaba fría en absoluto. Por aquí, dijo. Vámonos. Algo golpeó, y no era mi corazón. Pasos. Giré la cabeza justo a tiempo para ver una sombra que se cernía sobre mí, y en un instante, me tiraron a mitad de la habitación. Me golpeé el hombro contra el suelo con un crujido. No había oído a Herman romper la puerta. Había tensado el alambre entre sus manos como una Gerout y lo había enrollado alrededor de la mano extendida de Dawn. Lo hizo con tanta suavidad, como si hubiera practicado toda su vida para esa única cosa. Nunca había visto nada igual. Y antes de que pudiera decir, no, tiró. La sacó de la pantalla. Nunca olvidaré los sonidos. Sus gritos chirriando a través de los altavoces del proyector mientras le suplicaba que parara. Vi su brazo brillante volverse opaco, sólido y real. Y en el momento en que su cabeza atravesó la pantalla, los altavoces se quemaron y murieron, dejándola forcejeando frenéticamente en el suelo como un animal herido. Su majestuosa persona cinematográfica arrancada de la luz y traída a la oscuridad como carne y hueso. Herman enrolló el alambre alrededor de su cuello y la puso de pie. Mientras lo hacía, vi al hombre en la silla de ruedas junto a la puerta, excepto que esta vez, estaba de pie, y claramente estaba interesado. Busqué un arma, algo, cualquier cosa. Intenté arrancar la pata de una silla, pero no pude soltarla. En su lugar, vi a la mujer con el caftán de mi tía mirar fijamente al hombre extraño, y en un momento de reconocimiento, algo sucedió. Oí un no, de ella, del altavoz moribundo, y desde dentro de mi cabeza. Reverberó a través de mi cuerpo mientras Herman apretaba el alambre. Es difícil explicar la sensación. Podía verla en la pantalla, y otra vez cuando cerraba los ojos, y otra vez cuando los abría. Es como si estuviera viendo cada escenario desarrollarse a la vez, y en todos y cada uno de ellos, ella fallaba. Podía sentirme arrancando la pata de una silla, y al mismo tiempo, no podía. Atacaba a Herman, y al mismo tiempo, no lo hacía. Él la mataba, y no lo hacía. Ella se soltaba, pero tampoco. En uno de esos lugares, logramos volver a través de la pantalla. Había risas. Quizás una casa en los suburbios. Pero era solo un destello de recuerdos, como despertar de un sueño. Una posibilidad de muchas, y falló. Luego volví al suelo, forcejeando para que mi maldito hombro girara como quería. Pero con cada imagen, cada sensación, el recuerdo se superponía en mis ojos, volviendo mi visión en un borrón de movimiento, sombra y contorno. Y una cosa permaneció a través de todo, ese no. Fue gritado 1000 veces, de 1000 maneras, y todo volvió para atravesarme como un cuchillo frío, acercándose más y más a mi corazón hasta que finalmente se detuvo. Estaba en el suelo, jadeando por aire. La pata de la silla nunca se soltó. El pelo de Dawn se convirtió en polvo mientras solo quedaba un cráneo desnudo. Emmett miró fijamente sus cuencas vacías, sonriendo. Sus ojos claros y exuberantes, sus brazos extendidos en un abrazo. Herman apretó el alambre con más fuerza, haciendo que el cráneo saltara y cayera al suelo con un crujido seco. No quedó más que cenizas y un caftán azul. Emmett se volvió hacia mí, casi alegremente. Creo que te mereces un descanso, dijo. Estás muy cansado. No lo estaba, pero de repente, lo estaba. Y dormí. Esa noche no me esperaban sueños. No había calidez. No había voces en la oscuridad, ni casa en el acantilado. Solo una larga oscuridad, esperando la mañana. Todavía estaba en el suelo cuando el sol atravesó las nubes. Un solo rayo de sol se abrió paso a través de las ventanas, haciéndome cosquillas en los ojos. Me senté, con el pecho pesado. A la luz de la mañana, todo parecía tan normal. Solo cajas y un proyector. Habían limpiado el polvo y el caftán. Salí tambaleándome por la puerta, con el cuello sintiéndose como si fuera de plomo. Herman estaba en la habitación contigo empacando todas sus cosas. Parecía que se iban. Emmett estaba fuera, podía verlo a través de una ventana manchada de grasa. Herman me miró pero no dijo nada. Cuando pasé junto a él, puso una mano en mi hombro. Espera. Me devolvió mi teléfono móvil, mi cartera e incluso mi cuchillo. Lo miré, considerando si clavárselo en el cuello o no. Ya no lo sabía. Él quiere hablar contigo, continuó.
afuera. Emmett estaba afuera a la luz de la mañana, haciendo un pequeño baile. Parecía un vals. Estaba de un humor fantástico, chasqueando los dedos y golpeando los pies. Su sonrisa no le falló cuando se volvió hacia mí. Buenos días, dijo. Un día espléndido, ¿no crees? Desplegué mi cuchillo y levanté una mano, pidiéndole silenciosamente que mantuviera la distancia. Dawn, dije. ¿Qué le hiciste? ¿Te refieres a la actriz? Se rió, giró un poco y luego volvió a centrar su atención en mí. Sus ojos eran tan intensos, casi podía verlos pulsar. Murió hace casi 30 años. Hay muchos artículos sobre ello. De verdad que los hay. Se rió, haciendo otro giro. Ahora, sobre tu pago, continuó. No tengo dinero para ti, pero veamos qué podemos hacer. Reflexionó por un momento, mirando mi cuchillo, luego de nuevo a mí. Quizás debería recordarte ese boleto de lotería en tu cartera, dijo. Debiste olvidarte de él. Creo que tiene un premio bastante grande. No hay ningún boleto de lotería en mi cartera. ¿Estás seguro? Lo estaba. Pero ahora que lo mencionaba, no lo estaba. Había comprado un par en el pasado. Quizás uno se había quedado. Estaba tan seguro de que no había uno, pero ahora, no lo sé. Era una sensación extraña, como si estuviera igualmente seguro de dos cosas a la vez, de que tenía uno, y de que no. Pero mirando en mi cartera, allí estaba. Pero era uno de esos raspaditos, no de lotería. Deberías rascarlo, dijo. Tienes un cuchillo, después de todo. O podría cortarte a ti, dije. También podría hacer eso. Podrías intentarlo. Pero, ¿qué sentido tenía? Ella se había ido. Él había obtenido lo que necesitaba de ese carrete. Me quedé mirando mi cartera en blanco por un segundo, tratando de averiguar si realmente era tan olvidadizo. Entonces, Emmett pasó junto a mí, como si supiera que no iba a cortarlo. Se volvió hacia mí una última vez. Va a ser un día maravilloso. Disfrútalo mientras dure. Lo último que vi de ellos fue a Herman soltando una caja al suelo, luego lanzando un carrete de película dentro. Emmett se acercó con las manos en los bolsillos, y en un abrir y cerrar de ojos, la caja estaba en llamas. No la vi incendiarse. Era más como si algo hubiera cambiado, como si el aire alrededor de la caja hubiera sido reemplazado por llamas. Me dolió la cabeza, y casi podía oír el carrete de la película todavía girando en mi cabeza. Y si escuchaba con atención, todavía podía oír ese no. Me fui, me subí a mi coche y rasqué mi ticket. 825,000 pesos Super Jackpot. Quiero decir que llamé a la policía, o que les conté a todos lo que sabía sobre esto, pero honestamente, no lo hice. No había nada que pudiera decir que alguien creería, pero ese boleto era algo real, algo que podías tocar y usar. Fue suficiente para convencerme de que lo que había sentido, o visto, era algo que podía intentar olvidar. Ha pasado algún tiempo desde esa noche. Busqué los artículos sobre Dawn Andersen, y es cierto, murió en los 90, poco después de dar a luz a su único hijo. Alguien a quien los artículos nunca se refirieron por su nombre. Razones de privacidad, supongo. Se describió como un accidente extraño, una especie de reacción alérgica a una infestación de polillas en su hogar. Desde entonces me he recuperado. Este tipo de dinero puede llevarte bastante lejos. No lo suficiente para retirarse, pero lo suficiente para aliviar las preocupaciones de tus hombros por un tiempo. Podría iniciar mi propio pequeño negocio y conseguir un lugar decente para vivir, pagar mis facturas médicas, incluso. Y recién estoy empezando, pero las cosas van bien hasta ahora. Nunca le he contado esto a nadie en la vida real, y no creo que nunca lo haga. Incluso ahora, todavía siento esta intensa culpa, y ni siquiera sé por qué. No creo que lo entienda nunca realmente, y no creo que esté destinado a hacerlo. Creo que, al final del día, solo estaba destinado a hacer un trabajo y seguir mi camino. O quizás no estaba destinado a estar allí en absoluto. Quizás nadie lo estaba.